Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan para este nuevo panel dentro de la conferencia organizada por Seattle International Foundation. Para la Fundación para el Debido Proceso de PLF es un privilegio poder dirigirnos a todos ustedes, todas ustedes, para poder llevar adelante una discusión que consideramos fundamental en la región. Y por eso organizamos este panel que se denomina Rompiendo Barreras, el rol de las víctimas en los procesos penales anticorrupción. Para DPLF, así como para las y los panelistas que nos acompañan esta tarde y para muchos otros actores de sociedad civil en América Latina, sigue siendo un desafío el cómo participar en procesos penales anticorrupción. Y si ese es un desafío para expertos, expertas, para sociedad civil, lo es mucho más para las víctimas directas e indirectas de la corrupción en nuestros países. Ahora tendremos un panel en el que nos acompañan personas a quienes ya voy a presentar que tienen experiencias comparadas, diversas, desde la academia y también desde la práctica, que nos van a conducir a una discusión muy rica para repensar cuáles son las normas, por un lado, que regulan, que permiten la participación ciudadana y participación de las víctimas en procesos penales sobre delitos de corrupción, y también si esos conceptos procesales que todos y todas conocemos siguen siendo adecuados o no para viabilizar esa participación de víctimas y sociedad civil, sobre todo bajo la premisa que sabemos de que la corrupción es un supuesto de violación de derechos humanos, es decir, es una violación de derechos humanos y a su vez es un crimen con víctimas. Ahora paso a presentarles a quienes nos honran esta tarde como miembros del panel. En primer lugar tenemos a Naomi Rotarriaza. Ella es abogada de la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos. Naomi es reconocida a nivel mundial como experta en justicia transicional, derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional humanitario. Naomi ha contribuido a la defensa de los derechos humanos a través de la cátedra universitaria, la producción académica, el acompañamiento legal a diversos sectores y tiene publicaciones entre las que destacan impunidad y derechos humanos en el derecho y la práctica internacional y el efecto Pinochet, justicia transicional en la era de los derechos humanos. Actualmente es profesora titular de la Facultad de Derecho del Hastings College of the Law de la Universidad de California y sigue trabajando en temas de responsabilidad estatal por violaciones de derechos humanos, corrupción y también medio ambiente y responsabilidad empresarial. Además, tenemos el privilegio de que Naomi sea la directora de la Junta Directiva de DPLF y desde 2013. También nos acompaña Miguel Urbina. Miguel es abogado guatemalteco, con, digamos, su licenciatura de Ciencias Jurídicas y Sociales es de la Universidad San Carlos de Guatemala. Actualmente Miguel trabaja como asesor y consultor en procesos de reforma del sistema de justicia penal para diversas organizaciones. Es docente, también invitado para procesos de formación a operadores del sistema de justicia penal y como decía, es asesor en casos de graves violaciones a los derechos humanos en diversos países de América Latina. Miguel también ha desarrollado investigaciones relacionadas con el funcionamiento del sistema de justicia, género y derechos humanos. Asimismo nos acompaña Adriana Greves. Adriana es cofundadora y codirectora de TOGIL y subcoordinadora de la Comisión Anticorrupción de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Es abogada por el ITAM y maestra por el Cardozo School of Law de Estados Unidos
Ella colaboró en la implementación del sistema procesal penal acusatorio en la Fiscalía General de la República y en la Comisión Nacional de Seguridad, esto en México. También es profesora en materia de género, columnista, y desde 2019 ha sido considerada como una de las promesas de México y ha realizado diversas consultorías. Y finalmente tendremos a Camilo Bermúdez. Camilo es un muy reconocido defensor de derechos humanos de Honduras, miembro del equipo del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, precisamente, conocido como COPIM, y además trabaja en la causa del asesinato de Berta Cáceres. Tiene más de 6 años de experiencia en el trabajo con pueblos indígenas y en litigio estratégico. Es licenciado en Humanidades, maestrante en estudios latinoamericanos y pues nos honra mucho contar con estas 4 personas con tantísima experiencia que nos van a compartir conceptos y prácticas que serán seguros de utilidad para todas las personas que nos escuchan. Ahora vamos a iniciar, Naomi. Cada panelista tendrá 10 minutos para desarrollar sus ideas en base a una pregunta que yo voy a colocar. En primer lugar, Naomi, según tus investigaciones sobre los antecedentes y los fundamentos convencionales que sustentan el reconocimiento de víctimas de actos de corrupción, ¿existe en los instrumentos internacionales la obligación de los estados de reconocer a las víctimas de corrupción y su derecho a participar en los procesos penales anticorrupción? Y cuando hablamos de víctimas de corrupción, ¿no? Entendidas dentro del marco jurídico internacional, ¿estamos hablando de un grupo uniforme o existen distinciones entre categorías de víctimas? Adelante, Naomi. Bueno, gracias. En primer lugar, muchas gracias por la invitación y me honra mucho formar parte de este panel de gente que está trabajando en las primeras líneas de este esfuerzo de tratar de darle un nuevo enfoque desde las víctimas a los procesos anticorrupción. Bueno, por las preguntas que me haces, hay convenciones de la ONU y de la OEA contra la corrupción. En general tienen temas importantes como prevención, investigación, sanción y, importantemente, búsqueda y recuperación de activos. Hay también un informe importante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre corrupción y derechos humanos que data del 2019. Y hay también una serie de esfuerzos de relatores de la ONU. Quiero enfocar un momentito en la Convención de Naciones Unidas anticorrupción, porque marca un cambio de ver la corrupción como un delito sin víctimas o ver al Estado como la única víctima a una concepción más amplia. Por ejemplo, el artículo 13 de esa convención habla de fomentar la participación activa de personas y grupos que no pertenezcan al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones con base en la comunidad. El artículo 32 habla de que cada estado parte permitirá que se presenten y se consideren las opiniones y preocupaciones de las víctimas en etapas apropiadas de las actuaciones penales contra los delincuentes, sin que ello menoscabe los derechos de la defensa. Y más importante para mí, el artículo 35 dice que cada estado parte adoptará las medidas que sea necesario según los principios de su derecho interno, para garantizar que las entidades o personas perjudicadas como consecuencia de un acto de corrupción tengan derecho a iniciar una acción legal contra los responsables de esos daños y perjuicios a fin de obtener indemnización. Es decir, ya la convención da una base convencional
para, desde la lucha anticorrupción misma, poder poner a las víctimas en el centro. Ahora, ¿por qué eso es importante? Da acceso a más información, asegura que el sistema esté funcionando a la mayor velocidad y agilidad posible, combate la percepción y a veces la realidad de que el sistema judicial no le va a poder pedir cuentas a los poderosos. Muchas veces se mira al sistema judicial como cooptada, como muy dispuesta, aunque no cooptada, a llegar a componendas, ¿no? Y la participación de las víctimas permite por lo menos una veeduría, permite una forma de ver que eso está pasando, ¿no? También muchas veces la evidencia de corrupción va de la mano de violaciones de los derechos humanos, pero la corrupción resulta que desprestigia más que la evidencia de violaciones de derechos humanos. El ejemplo que a mí me queda más claro es el de Pinochet en Chile, ¿no? Que cuando estuvo acusado de tortura era un anticomunista honrado, pero fue acusado de corrupción y de repente se volvió un ladrón, incluso para la gente que lo había apoyado antes. Finalmente da una potencial fuente de reparaciones para las víctimas a través de la recuperación de activos, el pago de multas, etcétera, ¿no? Ahora, la segunda parte de tu pregunta era que cuando hablamos de víctimas de corrupción existen distinciones entre categorías. Bueno, en primer lugar hay que definir qué es una víctima. Tenemos una definición internacional más que viene de la ONU sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos de abuso y del abuso del poder. Eso viene de 1985 y se ha desarrollado también en otros instrumentos no convencionales. Lo que dice es que se entenderá por víctimas las personas que individual o colectivamente, y eso es importante, ¿no? Pueden ser víctimas colectivas, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones o omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder. O sea, es una definición bastante amplia. Ahora bien, como vamos a oír de los demás panelistas, en los casos donde se ha hablado de las víctimas de corrupción, una de las cosas que a mí me parecen importantes e interesantes es que los tribunales, cuando aceptan la participación de las víctimas, la hacen sobre la base de la jurisprudencia y las ideas desarrolladas en casos de graves violaciones de derechos humanos. Casos que hablan de la centralidad de las víctimas, de la necesidad de consulta, de los cambios en la legislación para dar más visibilidad a las víctimas en los procesos penales en general. Ahora bien, hay dos tipos de casos que se han planteado, que podríamos hablar de directas e indirectas. Uno consiste en situaciones donde hay claramente un grupo de víctimas identificables y diferenciadas del público en general. Por ejemplo, los casos de Honduras, que Camilo va a hablar de ellos, de los casos de pacientes muertos o enfermos por equipo médico fallado o inútil porque la contratación fue corrupta. Podríamos pensar en los casos de COVID, ¿no? Comunidades cuyo territorio o cuya casa se destruye por una tala de bosque fraudulenta o por la minería sobre la base de contratos fraudulentos, víctimas de masacres donde una policía corrupta colabora con el crimen organizado. O sea, ahí los denunciantes de delitos o las víctimas tienen intereses particulares, ¿no? Que los diferencian del público en general, digamos, ¿no?
Hay otro tipo de caso que es donde grupos representativos o ONGs participan en los casos como representantes del interés público. Ahora tengo que decir, estas dos categorías a veces se cruzan, no son categorías absolutamente claras, pero nos da una idea un poco analítica, ¿no? Esta fue la ruta que se utilizó en un caso muy famoso en Francia, que se llama Ill-Gotten Goods contra Aubion. En varios países las organizaciones de interés público están legitimadas para intervenir en casos relacionados con los intereses que representan. Muchas de esas leyes hablan de los intereses difusos o colectivos. La ley de Argentina, por ejemplo, permite la representación de interés público en casos graves de derechos humanos. En Costa Rica lo hace específicamente en casos de corrupción. Aquí también son relevantes no solo los casos de derechos humanos, sino también los de interés difuso de proteger el medio ambiente, por ejemplo, ¿no? También los casos donde se plantea que el interés es de la administración proba de los impuestos, o sea, todos los que pagan impuestos tienen un interés particular. En fin, para terminar, hay todo un campo de acción aquí que está por desarrollarse. Litigio estratégico, nacional y frente a los sistemas de protección de derechos humanos regionales y globales. Trabajar con las procuradurías en la medida de que no son cooptadas sobre el acceso de las víctimas y las reparaciones. De cabildeo en las legislaturas, incluido la de Estados Unidos, que conste, sobre la adecuada distribución de activos recuperados, de personalizar las nuevas formas de gran corrupción y las historias de las víctimas, y de pensar mejor los programas y los problemas de reparación, qué quiere decir daño social. Y todo esto solo se va a poder hacer buscando alianzas nuevas y fortaleciendo las existentes. Ahí se lo dejo y lo paso a mis compañeros a llevarlo para adelante. Gracias. Muchas gracias, Naomi. Ahora vamos con Camilo y su experiencia, con Miguel y su experiencia no solo como abogado guatemalteco, sino a partir de la asesoría y el acompañamiento que ha dado a diversas organizaciones y casos, ¿no?, en América Latina. Miguel, ¿cuáles serían las principales consecuencias, ¿no?, de reconocer a una persona o a un colectivo como víctima de la corrupción? Decir, ¿qué derechos se derivan o están asociados a ese estatus de víctima? Esa es la primera parte de la pregunta. La segunda parte es ¿cuál es el estado actual de la legislación y de la práctica, ¿no?, en países de Centroamérica en relación con reconocer o no la participación de víctimas en la corrupción, en casos de corrupción? Adelante, Miguel. Bien, muchas gracias. Bueno, yo quisiera partir un poquito antes, donde dejó la pelota Naomi. Yo creo que ha habido un avance importante, no solo en el derecho internacional, sino en los derechos nacionales. Por ejemplo, en el caso particular de El Salvador, claramente la legislación procesal en el artículo 105 hace un reconocimiento expreso en el último párrafo de las asociaciones en aquellos casos en los cuales estén en juego intereses colectivos y difusos. Y esto pues también lo recoge el Código Procesal Penal guatemalteco en el artículo 117, y en el caso hondureño particularmente, esta es una omisión que tiene el artículo 27 del Código de Procedimientos Penales hondureño. O sea, hay avances significativos en cuanto al reconocimiento de las víctimas en la defensa, no solo de las víctimas directas, sino de las organizaciones
para poder ser consideradas como víctimas cuando están en juego intereses colectivos y difusos. En el caso particular de Honduras hay una declinación importante, a diferencia de lo que se regula en otros países, dado que si bien en Honduras se le da participación o se reconoce la participación en el artículo 96 de las organizaciones y de cualquier persona cuando estén implicados funcionarios públicos o empleados públicos en la comisión de hechos delictivos, esta norma no quedó claramente regulada como lo hizo, por ejemplo, el artículo 107 y 116, 107 del Código Procesal Penal de El Salvador y 116 del Código de Guatemala. ¿Qué implica esto, digamos? Ha implicado o implica desafíos de desarrollo básicamente jurisprudencial. Yo creo que en el caso particular, por ejemplo, de Guatemala, no hay discusión respecto de que una persona pueda constituir, una persona individual o bien jurídica, pueda constituirse como acusador particular en todos los casos en los que estén implicados funcionarios públicos. Y acá el dilema que se va a plantear es qué pasa si quienes están implicados son particulares. Desde mi punto de vista, creo que la corrupción entre particulares y funcionarios públicos es algo connatural y que se encuentra estrechamente vinculado. Entonces ahí aplicaríamos otras normas, que esto está en toda la legislación procesal centroamericana y latinoamericana. Aplicaríamos reglas de conexidad que nos permiten poder también constituirse en aquellos casos en los cuales las personas no son funcionarias públicas o no cometieron los actos como funcionarios públicos, sino como particulares, siempre y cuando los podamos ligar con corrupción vinculada a órganos estatales. ¿Qué implicaría? Y me parece que el concepto y el marco jurídico que nos ha planteado Naomi, pues nos permite claramente reconocer desde una perspectiva de derechos humanos que las personas individuales son víctimas de los actos de corrupción y por tanto estarían cobijadas por la concepción tradicional de quienes pueden ser acusadores, es decir, las personas afectadas, bien sea directamente o indirectamente por la comisión de hechos delictivos. Y en esto, por ejemplo, y que creo Camilo lo va a plantear más adelante o lo va a desarrollar mejor, la sentencia que emitió este año la Sala Constitucional en el caso en el caso de Hualcarque, del 10 de agosto del 2021, pues en Honduras da un paso adelante al reconocer al COPINH como una víctima directa de los actos de corrupción y le abre toda la posibilidad para no solo promover la persecución penal, sino para tener un rol activo dentro del juicio. Entonces me parece que desde el punto de vista normativo, con sus sesgos o con sus particularidades, las legislaciones en general han dado pie para que podamos o para que cualquier persona pueda considerarse víctima de corrupción o bien cualquier organización. Creo que ese no es el problema de fondo. Yo creo que hay que plantearse, o sea, teniendo claro los marcos jurídicos, hay que plantearse qué implica llevar adelante un caso de corrupción. Y esto pues pasa por tener claridad de varios factores, no solo el aspecto normativo, del aspecto organizativo, del aspecto funcional de los sistemas, de los aspectos culturales e incluso de los recursos que se requieren para poder llevar adelante un caso de esta naturaleza. A mí me parece que el gran desafío está
en que existen relaciones de poder desiguales entre quienes cometen actos de corrupción y las personas u organizaciones que luchan contra la corrupción. O sea, esto me parece que es claro. O sea, los montos que se manejan en materia de corrupción o de alta corrupción son enormes e insignificantes frente a los que podría tener una persona o una organización que lucha contra la corrupción. Entonces, esto digamos que es importante también tenerlo en cuenta. O sea, hay relaciones de poder desiguales. Camilo lo podrá profundizar con más precisión esto, pero, por ejemplo, en el caso de Berta Cáceres, la defensa del señor Castillo contrató a un bufete inglés y a unos expertos canadienses para asesorarles en la estrategia no solo de litigio, sino asesorarles en la estrategia de incidencia, en la estrategia de medios. O sea, hay una inversión de este grupo de personas importante para, en caso de ser necesario, llevar adelante la defensa, ¿no? Y lo otro que también es importante y que creo que no hay que perderlo de vista es que estos esfuerzos requieren un diseño estratégico que contemple varios aspectos. El litigio de estos casos también implica poner en riesgo la seguridad de las personas que litigan los casos, como lo vimos o lo hemos visto o vivido en los casos de graves violaciones a los derechos humanos. Entonces tiene que haber, en paralelo a una estrategia jurídica del caso, una estrategia de seguridad. Y luego también, como lo hemos aprendido en estos casos, me parece que es importante poder avanzar en una estrategia comunicacional y una estrategia de incidencia política que es necesaria. O sea, los casos pueden no tener barreras jurídicas, pero sí tienen barreras fácticas que es importante no perder de vista. Yo lo dejaría ahí para que avancemos. Muchas gracias, Miguel. Parece que Camilo ha tenido problemas con su conexión. Vamos a esperarlo, pero mientras tanto vamos a continuar con Adriana. Adriana, bueno, México tiene muy interesantes desarrollos, ¿no?, relacionados a víctimas y corrupción. Por un lado, digamos, es un país que tiene una ley general de víctimas que establece claramente esta categoría como refiriéndose a personas que han sufrido menoscabos económicos, físicos, mentales, emocionales, afectación en cualquiera de sus bienes jurídicos. Pero por otro lado, México también es uno de los países que no le ha hecho la tarea fácil, ¿no?, a las organizaciones de sociedad civil para participar en procesos de corrupción, anticorrupción. Precisamente, Adriana, el caso Duarte en México, ¿no?, ha sido... ya nos contarán un poco de qué se trata ese caso. Ha sido uno de los primeros no solo ante en México, sino ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, alrededor del debate sobre el reconocimiento del derecho de las víctimas a participar en los procesos penales anticorrupción. Esta fue una petición que entiendo ustedes presentaron, que aún está pendiente de trámite. ¿Podrías contarnos brevemente como los principales hitos de este caso y cuál fue la estrategia y los argumentos de Togil para impulsar este tema? Y por supuesto, en términos generales, ¿qué lecciones, ¿no?, deja esta experiencia en el caso de ustedes en México y qué de ello podría aplicarse para Centroamérica? Entiendo que tienes una presentación. El espacio es todo tuyo, Adriana. Gracias. Pues muchas gracias, Leonor. Sí tiene una presentación, pero creo que lo vamos a hacer. Yo me imaginé otro formato, pero creo que podemos platicarlo y puede ser pues más cercano al público. Me honra mucho que me haya invitado de nuevo con grandes personalidades, con Naomi, con Miguel Ángel, con Camilo, con todos. Los saludo con mucho gusto. Y pues como ya se mencionó en el foro, estamos frente a una gran amenaza del fenómeno desmedido de corrupción que ha logrado nulificar pues, la adecuada administración pública a nivel global. Sin embargo, pues en los tiempos actuales me parece que la respuesta a esta lucha anticorrupción, como se ha mencionado ya, está en manos, en la posibilidad de que la sociedad civil
participe como un real contrapeso en las investigaciones penales anticorrupción. Como ya saben, la corrupción en México y en el mundo implica que los recursos, esto ya lo sabemos, destinados para ayudar a la población en situación de pobreza, para las problemáticas de alimentación, salud, educación y demás, pues no llegan o llegan a medias, lo que implica pues que los ciudadanos realmente no estamos teniendo pues este acceso real a servicios públicos esenciales, o estos son muy deficientes. Esto estoy hablando también muy en particular de México. Pero hoy me voy a centrar justamente en una problemática que poco visible, creo que está detrás de todo, todos la sentimos, la conocemos, pero muy pocas veces se le pone nombre y apellido, y es que estas grandes redes de soborno han aprisionado también al servicio público de procuración e impartición de justicia. Y esto es peligrosísimo porque tener cooptados en especial a las instituciones de justicia encargadas de la investigación de estos delitos, o sea, de los delitos de corrupción en el ámbito penal, pues genera impunidad. Y esa es la gran problemática de los países de México y de lo que puedo ver en Latinoamérica. Pues nada más y nada menos, esta corrupción, o sea, las instituciones que investigan corrupción, en realidad siempre ocurre un segundo plano de corrupción cuando ya están investigando. Es decir, tenemos instituciones investigando corrupción y sí, y hemos tenido mucha evidencia de que quienes están siendo investigados pues sobornan o utilizan otros medios para librar la justicia. Y esto se ha convertido en un círculo vicioso muy difícil de romper, pues la corrupción prevalece defendida por lo que nosotros hemos llamado ya en varios espacios un pacto de impunidad no escrito entre quienes deberían de estar investigando, es decir, estas instituciones y las grandes redes de corrupción. Esto ha dado como resultado en nuestro país y pues yo creo que en muchos países vecinos que en un escenario probable, si hay un adecuado seguimiento por parte de una organización o de medios de comunicación, esos casos serán muy mal investigados, no tendrán una sanción ejemplar que inhiba las conductas indeseables, no se va a reparar el daño, no hay ni un caso de éxito en México donde se ha reparado el daño, y todo esto se hace bajo un paraguas político de simulación de justicia. Y la mayoría de los casos, aquellos que no hay una organización detrás, no hay medios de comunicación que les interese, pues estos casos quedan completamente en el anonimato y de verdad siempre quedan en las figuras de determinación, ya sea el archivo general, el no ejercicio de la acción penal, pero en pocas palabras no avanzan. Entonces, aquí es donde entra y cobra relevancia lo que hemos intentado nosotros cuando llevamos al caso, que ahorita me voy a meter al caso de la Comisión Interamericana, es el derecho, existe o no el derecho a defender derechos en el combate a la corrupción. Por mucho tiempo a los ciudadanos se nos han dicho dos ideas. Una, y creo que esta ya ha sido superada por lo que mencionaba Naomi, es que la problemática de la corrupción no está vinculada con la transgresión de derechos humanos. Y la segunda idea que nos han dicho es que la encomienda de reducir o erradicar la corrupción es parte del monopolio de acciones del gobierno y que los ciudadanos en realidad no tenemos nada que hacer así. Para nosotros esas dos aseveraciones son completamente falsas. En el entendido de que el combate a la corrupción es un asunto de defensa de los derechos humanos, tomemos como referencia, hay mucha normatividad internacional que ya habla de esto, pero por ejemplo la resolución, la primera 18 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues ha surgido la siguiente pregunta: ¿quiénes somos esos defensores o quién puede generar acciones legales para defender los derechos humanos en los casos de corrupción? Y pues la respuesta, como mencionaba Miguel, debería de ser sencilla. Parece que el marco normativo pues ya en varios países ha permitido esta participación de las víctimas de corrupción. Pero la realidad es que cuando nos enfrentamos o nos enfocamos en una solución de litigio en casos concretos, la respuesta no ha sido tan clara, por lo menos en la mayoría de los marcos nacionales. Obviamente hay excepciones de los cuales ya se han hablado. La normatividad internacional se ha enfocado en establecer que garantizar el derecho a defender los derechos en el combate contra la corrupción implica que los defensores, sociedad civil, de estos derechos tengan un recurso eficaz que les permita denunciar los actos y que se les reconozca por parte de la autoridad la calidad necesaria, cambia de jurisdicción en jurisdicción, para darle seguimiento a esos hechos denunciados y para darle la posibilidad de participar de manera activa. Esta es la única manera, o sea, la participación de un tercero externo que pueda romper ese segundo acto de soborno o de actos de corrupción entre el corrupto y las instituciones es
a mi parecer, fundamental para romper ese pacto de impunidad del que yo estaba hablando. Por lo cual Togil y otras organizaciones a nivel internacional han impulsado en el plano, o sea, en los diferentes planos, el famosísimo reconocimiento de víctima en procedimientos penales por corrupción. En México es especialmente relevante esta calidad de víctima que hemos estado peleando porque la legislación mexicana, la Ley General de Víctimas, en concordancia con el Código Nacional de Procedimientos Penales e incluso la Constitución, le permiten a las víctimas aportar evidencia, ordenar actos de investigación, controvertir decisiones de fiscales y jueces, asegurar la reparación del daño. Y lo más importante, en caso de que el Ministerio Público simule justicia, como lo ha hecho en nuestro país, y haciendo uso de ciertas figuras para no sentenciar o darle una pena reducida, y ahorita me concentraré en el caso de Duarte, pues es la víctima quien realmente es un contrapeso real jurídico y no solamente porque puede actuar como una suerte de acusador, sino porque en caso de que la fiscalía pues implemente este tipo de salidas, puede ser, la víctima es la única que tiene la facultad de impugnar. Entonces, si no hay víctima en estos casos, cuando las decisiones se vuelven monopólicas por parte de las instituciones como las fiscalías, no hay nadie que esté vigilando y no hay nadie que tenga facultades para impugnar pues las resoluciones de simulación de justicia que se han dado. En esta ruta que hemos llevado, en la que hemos representado casos como el caso Duarte, el caso de Lozoya, que es Odebrecht México, el caso de estafa maestra, o sea, nosotros hemos litigado en la gran mayoría de los casos pues esta calidad, hemos recibido fallos trascendentales como en el caso Duarte y fallos negativos que siguen evidenciando que en la mentalidad de México es que hay un monopolio de la acción penal y pues que hay una complicidad de distintas autoridades. Ahora, en esta lucha Togil, cuando estuvimos, hemos estado peleando por la calidad de víctima colectiva en los distintos casos. Tuvimos éxito en el caso Duarte y lo voy a contar un poco rápido entiendo que hay personas que no conocen pues el contexto, pero el Veracruz es una provincia, un estado de México. El gobernador en su momento se llama Javier Duarte, fue señalado por desviar más de 3,000 millones de pesos, que son cerca de 150 millones de dólares. Que estaban destinados evidentemente a servicios públicos. Estos hechos se dieron a conocer a través de muchas investigaciones periodísticas y ante esta ola de acusaciones públicas que hubo, Duarte en el 2016 huye a Guatemala y un año después fue extraditado a México, donde en una audiencia preliminar fue vinculado a proceso por lavado de dinero y delincuencia organizada. Por lo que a partir de ese momento le impusieron una prisión preventiva y ha llevado su juicio desde privado de la libertad. Aquí ocurre algo muy interesante. En ese entonces, el titular de la unidad de la inteligencia financiera, que no tenía nada que ver, presenta una carta fuera de sus facultades donde pide o le da consideración al fiscal general que estaba investigando el caso de lavado y de delincuencia organizada, una reclasificación del delito de delincuencia organizada por asociación delictuosa. Más allá de los tecnicismos, este cambio permitió la diferencia entre delincuencia organizada es que pudo haber estado su sentencia por 25 años y asociación delictuosa por 9. O sea, cambia muchísimo la sentencia de años privativos de la libertad que se le puede imponer. Pero más allá de este tecnicismo, cuando se hace esta reclasificación de la nada a solicitud ilegal o irregular por parte de un órgano externo de investigación de lavado de dinero, pues le dieron pie o permitieron que la fiscalía le ofreciera un juicio abreviado a Duarte y que Duarte, a cambio de reconocer su culpabilidad, se le impusiera una pena reducida, lo cual no hubiera podido pasar o no tendría sentido si la pena mínima eran 25 años por delincuencia organizada. Aquí 9 años, pues sí hace sentido poder negociar, porque con buena conducta y demás, en un año, ahora sí, el año que entra o este propio año puede salir ya Duarte y estamos en esas y seguir comprobando su pena fuera de prisión. Entonces, así ha sentido. Entonces, considerando ciertas condiciones, pasaron otras cosas y las propias declaraciones de Duarte, él no le llama y él no dijo que dio un soborno, sino más bien dijo que fue
extorsionado por la Fiscalía, resultaba muy evidente que este acuerdo era un nuevo acto de corrupción por parte del exgobernador, su defensa y los fiscales que estaban investigando el caso, a cambio obviamente pues, de la obtención de una condena reducida. Lo importante aquí es no solamente le impusieron una pena reducida, sino que también no hubo reparación del daño, porque pues no había una víctima representada, y solamente se le impuso una multa absurda de $2,500 que tuvo que pagar. Entonces hoy la situación actual, esto estoy hablando de 2021, octubre de 2021, es que el exgobernador Duarte hoy en día ya puede pedir, y es probable que lo pida en los próximos días, su salida anticipada de la prisión, y va a salir 3 años después de 4 o 3 años después de haber sido privado de su libertad, pero pues con todos los recursos que desvió. Hoy en día los mexicanos no sabemos, no hay un esclarecimiento de hechos de dónde quedó ese dinero, en qué se usó, y no ha habido esa recuperación, que es lo que más toca las fibras de impunidad de nuestro país. Y bueno, aquí inicia nuestra lucha, porque el 1 de octubre de 2018, tras advertir que los funcionarios pudieron haber cometido el delito de cohecho al haber ofrecido a Duarte el beneficio de un procedimiento abreviado sin respetar la normatividad y ante todas las irregularidades que ya un poco les conté, Togil presentó una denuncia en contra de los fiscales. Ojo, aquí es importante mencionar, nosotros denunciamos a los fiscales, no a Duarte, a los fiscales que tenían la encomienda, la facultad y las aptitudes para investigar el primer hecho de corrupción donde desvió él como gobernador muchos recursos. Entonces, nosotros denunciamos a los fiscales pues por un posible cohecho en la Fiscalía Anticorrupción, y pues evidentemente el carácter de víctima nos fue negado, como era de esperarse por parte de la Fiscalía, es decir, presentamos la denuncia y ahí mismo nos presentamos como víctimas y nos fue negado el carácter. Nuestra lucha jurídica dio como resultado que en una resolución histórica, porque de ahí evidentemente nos fuimos a un juicio de amparo, se nos reconoció el carácter de víctima colectiva a la organización Togil, y es la primera vez que sucedió en México, dando vida al precedente pues, más importante en la lucha anticorrupción en nuestro país. Evidentemente, pues la Fiscalía apeló esta decisión y posteriormente un tribunal colegiado revocó dicha resolución, y en consecuencia hoy en día pues ya acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el caso pueda ser analizado. Ahora, ¿cuál es el argumento de fondo que estamos llevando a la comisión? Pues justamente que no hay recursos a los defensores de derechos humanos para defender derechos en los casos de corrupción. Así que suena súper rebuscado, pero literalmente no estamos impugnando el fondo del caso, de la decisión del colegiado ni del juez de distrito, sino estamos denunciando al Estado mexicano por no dar un proceso, no dar un recurso efectivo a los defensores de derechos humanos en los temas de corrupción para poder vigilar y lograr una sentencia condenatoria. Y pues bueno, por último, nada más para mencionar, me orgullece mucho comentar que Togil es una organización que está conformada mayoritariamente por mujeres abogadas penalistas, porque a la par nos gusta abrir espacios, pues comúnmente en nuestro país reservado para hombres, y como es el mundo penal. Y pues hoy en día creo que tanto mujeres como la sociedad organizada son justamente pues pilares y actores claves que van a ayudar a combatir la impunidad institucional, que nosotros le llamamos la impunidad dentro de las instituciones que deberían de estar pues investigando los casos de corrupción, que para nosotros es el primer paso. Y pues les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, Adriana, y perdón que te hicimos correr, pero bueno, muy interesante la experiencia. Ya tendremos oportunidad de ampliar en las preguntas y respuestas. Ahora sí, vamos a darle la palabra a Camilo para que nos pueda contar un poco más sobre la experiencia de Copín en Honduras. Bueno, hace poco se supo que Copín ganó un amparo, ¿no?, representando a comunidades indígenas lencas en su reclamo en el proceso penal en el que se persiguen actos de corrupción vinculados a la concesión de un proyecto denominado Aguasarcas, ¿no? Este caso es conocido como fraude en el río Gualcarque.
Esta sentencia de amparo resaltó la afectación específica a las comunidades lencas en su derecho a ser consultadas previamente, ¿no? por la concesión de este proyecto. Entonces, Camilo, ¿podrías contarnos como cuáles son las reflexiones, valoraciones de COPIN en relación con esta sentencia de amparo y cuál es el contexto y la importancia de esta sentencia? También, si ustedes creen que esta sentencia de amparo abre un camino, ¿no? como más amplio para la participación de víctimas y sociedad civil en procesos anticorrupción en Honduras. Y bueno, te doy la palabra, ya sabes, por 10 minutos. Adelante. Está bien, muchas gracias, Leonor. Saludos a Naomi, Adriana, a Miguel Ángel. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, nosotros en el COPIN en Honduras hemos tenido esta experiencia del proceso del fraude sobre Gualcarque, que tiene que ver con los actos de parte de funcionarios públicos de manera fraudulenta aprobaron permisos y licencias para la realización de un proyecto hidroeléctrico, que es el proyecto Aguasarca, que es el proyecto que originó el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres. Entonces, es importante porque es un caso emblemático en Honduras y porque para nosotros evidencia el patrón de funcionamiento de la industria de generación de energía y el funcionamiento de las instituciones que tienen que ver con la aprobación de estas concesiones. Debemos decir que este proceso inició por la misma Berta Cáceres, que fue quien denunció los actos de corrupción que se dieron en las licencias otorgadas posterior al golpe de Estado de 2009 en Honduras y que desarrolló o empezó un proceso de privatización de los territorios de las comunidades indígenas en el país. Y efectivamente, como decías, después de un proceso que inició en 2018 por parte de la Oficina Anticorrupción de la Fiscalía o de una de las oficinas anticorrupción de la Fiscalía, se desarrolla este proceso anticorrupción o sobre estos actos fraudulentos para esta concesión y al COPIN le es expulsado o sacado de este proceso, y no es hasta recientemente este año que se reconoce a partir de un recurso de amparo y a partir del apoyo de varias organizaciones, incluyendo de PLF, con recursos de Amicus, que se reconoce el derecho de la organización a participar en este proceso que por demás ya estaba en etapa de juicio oral. Entonces se debe retrotraer hasta la etapa en la que COPIN fue expulsado. Para nosotros es muy importante porque tiene que ver con varios elementos que han hablado tanto Naomi como Miguel y como Adriana, y es que se reconoce en Honduras quiénes son las víctimas de la corrupción, ¿no? Se hace un reconocimiento por parte de la Sala de lo Constitucional a raíz, debemos decirlo, de las opiniones. Claro, bueno, decía que en este proceso de corrupción en el que nos habían expulsado en una etapa anterior, la Sala de lo Constitucional reconoció que el COPIN, la Organización del Pueblo Indígena Lenca, era víctima a partir de varios recursos de amparo y el acompañamiento de amigos de organizaciones aliadas, y reconoció que algo de lo que se estaba hablando previamente por parte de Adriana, de Naomi, de Miguel, y es que hay otras víctimas, o en nuestro caso nosotros decimos las víctimas principales son distintas al Estado. Y se reconoce que en este caso en específico, la comunidad indígena y la organización indígena son víctimas de este proceso. Y ahí a nosotros cabe la pregunta, o para ejemplificar por qué somos víctimas, podríamos decir quiénes son los principales afectados cuando se da una concesión de manera en consulta sobre un río que es utilizado por una comunidad. En realidad el Estado se convierte en una figura ambigua, y en realidad quienes son los principales afectados son las comunidades que van a ver afectada su hábitat funcional. Y es más, incluso en el caso propio, podríamos decir que, podríamos preguntarnos, ¿el asesinato de Berta Cáceres se pudo haber dado
si no se hubiese dado esa concesión y si no se hubiera movilizado esa cantidad de dinero que se invirtió por parte de los dueños y accionistas para desarrollar ese proceso y al que luego Berta se opuso. Entonces, ahí se ejemplifica muy claramente, o en este caso se ejemplifica muy claramente quiénes son las víctimas de estos actos de corrupción. Y además creo que nosotros nos sentimos muy identificados con el contexto que da Adriana sobre México. Creo que creemos que en Honduras y creo que en toda la región centroamericana sucede lo mismo. Las instituciones del Estado están corroídas por el cáncer de la corrupción y las instituciones de justicia también lo están. Entonces el hecho de que las organizaciones, representantes de víctimas y las víctimas directamente tengamos la posibilidad de participar en estos procesos judiciales, le brinda un salto cualitativo a estos procesos, en la búsqueda de justicia, de verdad, de esclarecimiento de los hechos, de reparación, porque le otorgamos, y esto lo reconoce el amparo o la resolución del amparo de la Sala de lo Constitucional de Honduras, le brindamos transparencia y objetividad al proceso. Y eso pues es algo que hace mucha falta en Honduras, en un país en el que también hay un problema estructural con la justicia, y es que hay un uso selectivo de la justicia, del derecho penal, ¿no? Hay un uso muy selectivo. Entonces en casos en los que están involucrados actores de poder económico y político grande, pues en esos casos no funciona la justicia, el derecho penal. Entonces, en esos casos, las víctimas, las organizaciones, podemos dar un aporte en cuanto a investigación, en cuanto al esclarecimiento de los hechos y la verdadera búsqueda de justicia. Y tiene otro elemento muy importante para nosotros, este amparo o esta resolución, en este caso de corrupción, y es que hay un reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas, algo que se ha luchado por muchos años, que organizaciones como el COPIN hemos luchado por muchos años, y es que realmente se entienda que los convenios y los pactos internacionales firmados por el Estado no es simplemente para sacar pecho y decir ya así hemos firmado todos los convenios, sino para que realmente haya un reconocimiento de los derechos de las comunidades. Y en esta sentencia pues se reconoce que hay unos derechos de las comunidades, como el derecho de consulta, que tienen que prevalecer por encima de los intereses nacionales o estatales del desarrollo de proyectos de supuesto desarrollo. Y para finalizar, creo que para nosotros es muy importante, y esto creo que es un precedente, entendemos que incluso para América Latina el reconocimiento de una organización, o sea, una persona jurídica como víctima, entendemos que es algo precursor a nivel internacional, y es muy importante porque, como decía al inicio, la corrupción en los actos que brindan o otorgan concesiones es un patrón, no es un caso aislado sino que es un patrón. Entonces, que otras organizaciones, otras comunidades, otras instituciones no gubernamentales como nosotros tengan la posibilidad de participar como víctimas, de realmente brindar esa perspectiva desde las comunidades, desde los pueblos indígenas, desde los derechos, las violaciones de derechos humanos, es algo que pues abre la puerta para hacer cambios en el sistema de justicia en Honduras, porque lastimosamente los sistemas judiciales en Honduras y en la región pues están muy debilitados en esas materias. Lastimosamente las fiscalías no saben nada de derecho indígena, no saben nada de derechos humanos, y si lo saben simplemente lo obvian. Entonces la participación de nuestras organizaciones puede brindar esa perspectiva a estos procesos. Y creo que incluso ahí hay una pregunta sobre qué estrategias se pueden adoptar en estos casos. Yo creo que llevar estos casos es muy, muy, muy complicado, porque toda la institucionalidad está en contra, y hay una serie de actores de hecho que son muy peligrosos y tienen mucho poder, y creemos que brindar la verdad, sacarlo, hacer estrategias de comunicación que puedan ayudar a que la gente del común entienda por qué esta corrupción nos afecta, por qué el hecho de concesionar ilegalmente un río afecta no solamente a la comunidad, sino luego a las personas que luego van a tomar el agua de ese río.
creo que llevar esa información, esos mensajes muy claros, muy contundentes, sirve mucho, ¿no? Para poder tratar de enfrentar esas situaciones tan complejas que tenemos en nuestros países. Entonces, bueno, por ahí lo dejaría. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Camilo, Adriana, Miguel y Naomi. Vamos a pasar ahora a las preguntas y respuestas por un tiempo de 10 minutos. Es limitado para la amplitud de las cuestiones que se han colocado aquí en el chat, pero estoy segura que con su experiencia sabrán responder rápidamente. Y también quiero decir que es evidente que hay muchas similitudes y aprendizajes entre los distintos países y que esperamos que esta no sea la última vez que se comparta, sino que de estos espacios se puedan generar alianzas, diálogos, más conversaciones fuera de este foro. Bueno, la primera pregunta estaba dirigida sobre todo a Naomi y Miguel, pero también quien quiera responderla. Son 3 preguntas, las voy a colocar de una vez para que las tengan presentes y pueda responder quien quiera. La primera es cuando hablamos de reparaciones, ¿no? Para víctimas de corrupción, ¿cómo nos imaginamos esas reparaciones, ¿no? En términos prácticos? Si son, digamos, distintas, de reparaciones entendidas como indemnizaciones, si deben haber reparaciones simbólicas también, no, reparaciones a víctimas, ¿cómo deberían ser? ¿Cómo nos las imaginamos? La segunda pregunta es, bueno, ya Camilo hacía referencia a ella, ¿no? Es ¿qué estrategias puede adoptar las víctimas y la sociedad civil en casos de corrupción para reclamar sus derechos en contexto de cooptación de las instituciones estatales, especialmente instituciones de justicia? Y la tercera es qué más puede hacer la comunidad internacional para apoyar los casos de lucha anticorrupción. Yo ahí agregaría que, por ejemplo, en los casos de graves violaciones de derechos humanos, de crímenes internacionales, en general ha habido respaldo de comunidad internacional y ha habido a lo largo del tiempo, ¿no? Se han desarrollado diversas estrategias de acompañamiento, no tanto para casos de corrupción, pero de pronto debería haber como mucho más vigilancia y ojos de la comunidad internacional puestos en estos casos. Así que ahí les dejo estas 3 preguntas. Quien quiere iniciar, por favor, brevedad, porque sí, el tiempo está contado. ¿Quién se anima? Bueno, yo puedo decir algo sobre las reparaciones. Sí, hay todo un campo que desarrollar ahí y que va a haber que hacer muchos estudios de caso, mucho trabajo con las comunidades mismas para que ellos sean los que definan qué sería reparador en un caso concreto, ¿no? O sea, no se puede jalar del aire. Sí creo que hay que incorporar, así como se han incorporado algunas ideas de los derechos humanos en la cuestión de los juicios, también en el campo de las reparaciones. Y ahí les señalo una experiencia interesante en Guatemala, en el caso de un alcalde de un lugar que se llama Chinautla, que lo encontraron robando. Y el tribunal, como parte de la sentencia, no solo dijo de que tenía que repagar el dinero del soborno, pero que tenía que disculparse públicamente, que había que hacer un video sobre la disculpa y presentarlo en las escuelas locales, y que había que hacer una placa frente a la municipalidad que decía de que los ciudadanos de Chinautla no aceptan ni el abuso ni la corrupción. Entonces ahí se ve la incorporación de ideas de reparación colectiva, reparación como el decir la verdad, ¿no? O sea, ¿a dónde se fue el dinero? ¿Quién más estuvo involucrado? ¿Cuánto dinero estamos hablando? ¿Qué bancos facilitaron? ¿Qué abogados facilitaron? O sea, todo eso puede ser parte de un proceso reparador.
También hay que pensar un poco en el papel de las procuradurías, como parte, sobre todo en lugares donde no están cooptadas, de poder implementar lo que es una reparación para intereses difusos, ¿no? Creo que hay muy poco trabajo sobre esto y es una de las cuestiones que a mí me parece que sería interesante. Hasta ahí lo dejo. Gracias, Naomi. En los 5 minutitos que nos quedan, ¿quién más quiere aportar? En el tema de cuando están cooptadas las instituciones de justicia, creo que hoy en día la plática, y está interesante en este tipo de situaciones, está tendiendo a ver si la creación de un tribunal internacional que conozca en materia de corrupción puede ser una salida, así como en su momento pues se hicieron las instancias internacionales de violaciones a derechos humanos. A mí me parece muy interesante y creo que puede ser una solución, además de evidentemente permitir la participación activa de la sociedad civil en estos procesos. Miguel. Yo solamente creo que hay un problema que hay que definir. Uno es cómo cuantificar el daño. Y voy a poner un caso muy conocido en Guatemala, que es el caso Portillo. A mí me tocó ver el caso desde su nacimiento. Cuando se plantea el primer caso de Portillo, estamos hablando de 230 millones de quetzales. Cuando el caso llega a la CICIG, por ejemplo, se manejó entre 120 y 35 millones y al final terminó siendo condenado por 2.5 millones en Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que un primer problema es cuantificar el daño, definir cuál es cuantificar ese daño, que en ocasiones es material y en ocasiones es inmaterial. Y allí hay muchas alternativas para poder reparar el daño. Yo creo que la visión clásica, que se construyó desde el Código Napoleónico, es el daño moral, el lucro cesante y el daño emergente. Eso sirve como base. A partir de allí, pues han habido otros tipos de reparaciones, como la reparación simbólica, pero esto va a depender mucho también del daño. ¿Tienen derecho las víctimas indirectas? Yo diría que sí tienen derecho, pero también esto se contrapone con otra discusión que hay fundamentalmente en Alemania, en España, sobre que la reparación tampoco puede implicar un enriquecimiento ilícito, ¿no? O un enriquecimiento indebido. Entonces, ahí tenemos que buscar fórmulas muy creativas de reparación. Camilo, en el caso de Copín, estamos viendo ese tema también en el caso del fondo del FMO, que hay que ver y ser muy creativos para encontrar este tipo de fórmulas, ¿no? Muchas gracias. Camilo, ¿quieres agregar algo en 1 minuto que nos queda? En 1 minuto, ante la última pregunta de cómo se puede apoyar desde la comunidad internacional, yo creo que hay 2 vías. Una muy clara es que hay que apoyar a la sociedad civil que está poniendo la cara enfrente de todos estos fenómenos en nuestros países. Y lo segundo es que eso no implica que dejemos de un lado la exigibilidad de los estados sobre sus responsabilidades, y en eso creo que la comunidad internacional tiene un deber bien importante. Creo que en esas 2 vías es que se puede apoyar desde la comunidad internacional. Muchísimas gracias, Camilo, Miguel, Adriana, Naomi, por sus reflexiones y su disponibilidad de compartir las experiencias en este debate que recién arranca en la región, las discusiones sobre la importancia de la participación de víctimas y sociedad civil en casos de lucha anticorrupción. Sé que se quedaron otros temas en el tintero y que espero que podamos seguir la conversación en otros espacios. Muchas gracias a todas las personas que nos han sintonizado.